Yo quiero que vayas conmigo, Juan capítulo 11. Antes de contar esta historia, es la vida de Lázaro, y a lo mejor tú ya la sabes. Somos personas que tenemos una buena enseñanza y una buena lectura de la palabra, y hay muchas herramientas en las que estamos, en la que está la iglesia, y esto nos hace entender mucho la palabra de Dios y nos hace escudriñar. Pero antes de que tú y yo podamos entrar en este tema, yo quiero decirte algo de lo que Dios está hablando en nuestra vida. Y la palabra que Dios pone no es una palabra de ahorita, sino es una palabra de hace años. Y el tema de esta predicación es: Jesús nunca llega tarde. Y cuando yo entiendo esta palabra hace años, yo la empiezo a compartir, pero esta palabra era primero para este lugar. Y yo he estado compartiendo en otros lugares, en eventos, en retiros, y Dios nos ha permitido ir hasta allí a compartir esta palabra. Pero esta palabra, cuando nace en el corazón, Dios la pone para este lugar y para este tiempo. Y yo quiero decirte algo muy importante sobre esto. Antes de entrar, yo quiero que tú entiendas algo, un principio en el cual nosotros debemos estar fundamentados. Y el principio donde tú y yo debemos de estar fundamentados es en algo que no nos mueve nada de lo que venga. El principio donde tú y yo debemos estar fundamentados es aquella roca que no se mueve con nada, aunque vengan vientos, aunque vengan problemas, aunque vengan situaciones. Tú y yo, como hijos de Dios, estamos fundamentados en algo que no se mueve nunca. Y quiero decirte algo muy importante sobre este fundamento. Para que tú entiendas esta palabra, debes de entender cómo trabaja Jesús primeramente. Cuando Jesús trabaja por nosotros, Él se mete al tiempo y a la línea del tiempo en nuestra vida. Cuando Jesús trabaja, Él trabaja sobre la eternidad, donde no hay tiempo. Y para que tú entiendas esta palabra, que Jesús nunca llega tarde, no es que está trabajando sobre tu tiempo, sino está trabajando sobre la eternidad. Y tú tienes que entender ese principio en el cual nosotros estamos fundamentados. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Jesús nunca llega tarde. Yo no sé qué te ha pasado, que tal vez un momento creíste que Jesús no llegó a tiempo. Pero quiero decirte algo: Dios quiere hablarnos a nuestra vida, y que nosotros el resto de nuestra vida estemos fundamentados en ese principio de que pase lo que pase, Jesús nunca llegará tarde a una vida. Yo quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 11. Y voy a leer los primeros versículos, pero nos vamos a ir en la historia sobre este capítulo. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas, ¿qué? Está enfermo, sígueme. Dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dice: y amaba a Jesús, ¿a quién? A Marta, a su hermano, ¿y a quién? Y a Lázaro. Quiero explicarte algo, y no soy de los, bueno, no quiero predicar mucho. Traemos la enseñanza del pastor, pero no lo vamos a hacer en esta noche. Queremos transmitir y que el Espíritu Santo ministre tu corazón un momento. Quiero que tú entiendas esta palabra. La historia empieza a ocurrir sobre 3 hermanos y una enfermedad sobre este momento y este lugar. Y quiero decirte algo muy importante sobre esto. Hay algo con lo que comienza la historia y dice: había uno enfermo llamado Lázaro, pero había otros 2 hermanas. Y dice, cuando estaba el versículo 4, dice: oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Y hay algo interesante, dice el versículo 5, y amaba a Jesús, ¿a quién? A Marta, a Lázaro y a su hermana. Y quiero darte el primer punto, que es un amor de comunión y de relación. Estos versículos no es lo mismo que Juan 3:16. No es el mismo contexto de lo que está hablando de un amor. Dice, no solamente ellos amaban a Jesús, sino Jesús se hacía notar y decía, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Quiero decirte el primer punto, y es un amor de comunión y de relación. En Juan 3:16, Dios lanza el amor hacia todos y dice, porque de tal manera amó. Es un amor incondicional. No necesitas hacer algo para que Jesús muriera en la cruz. Él murió en la cruz para darnos vida y esperanza, y fue un amor que se pudo lanzar a todo el mundo. No todos lo aceptan, no todos lo agarran, eso es un hecho. Pero cuando empieza a hablar en este momento, cuando empieza a hablar aquí, el primer punto, yo le puse un amor de comunión y de relación. No solamente ellos podían ir, escucha esto. No es lo mismo que tú vayas por la calle y tú empieces a decir yo amo a Jesús, que tú empieces a servir y tú dices yo amo a Jesús, que tú empieces a hacer algo y yo amo a Jesús. ¿Sabes? No es lo mismo a que tú vayas por la calle, por el mundo, diciendo que tú amas a Jesús, a que Jesús mismo se haga notar que te ama a ti. ¿Por qué? Porque allá afuera hay tanta gente que está muy mal su vida, pero tú les preguntas si ellos aman a Jesús. Hay gente que va en contra de la palabra, pero él está diciendo sí, nosotros amamos a Jesús. Y creo que ese es un amor donde no hay relación y no hay comunión. Y como iglesia, pregunta, ¿realmente te sientes amado por Jesús? Realmente puedes ir por la vida sabiendo que Dios está haciendo algo en la vida de alguien, pero sabes, no se trata de hacer, se trata de lo que hay en tu corazón. Y quiero decirte algo, dice, donde tú dices que lo amas, pero Jesús se da a notar que te ama. Tal vez sientes que Jesús no te ama. Si tal vez sientes que Jesús no te ama, es por la falta de relación y de comunión. Realmente estamos teniendo una relación, una comunión con Jesús. Puede ser y es posible que los vacíos que se sienten a pesar de servir, que el vacío que se siente en nuestra vida a pesar de pasar 3 reuniones en este lugar, que el vacío que a veces te llevas a pesar de que hay una palabra y empiezan a lanzar una palabra desde aquí, es posible que vayas y te sientas igual de vacío y sientes que Dios no te ama. Si se deriva algo, es por la falta de un amor con relación y comunión. ¿Cuánto tiempo estamos pasando con Jesús? No es lo mismo que tú pases más tiempo sirviendo a que tú pases más tiempo en comunión con Él. Es tiempo de empezar por ir por la vida sabiendo que Jesús nos ama como a nadie. Que a pesar de tu situación y de tu problema, que tú te sientas amado por algo que es sobrenatural. Que a pesar de que tú sientas que tu vida no va como tú la quieres o como tú la planeaste, que tú estés en tu casa y a pesar de que te faltan tantas cosas, tú entiendas que Él te ama y es suficiente. Sabes, me encanta una palabra y es plenitud. Plenitud no es tener todo lo que yo quiera, es entender que con Dios nada me falta. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Plenitud no es tener todo lo que yo quiero, sino entender que con Dios nada me falta.
tiempo de que te levantes con una nueva mentalidad, de sentirte amado por Dios, de ir por la vida no solamente diciendo tú que tú le amas, sino entender que en el camino Dios va poniendo gente que dice: wow, cómo Dios ama a esa persona, cómo Dios está amando a esa persona. Número 2, quiero decirte algo. Yo quiero que vayas conmigo al versículo 6 y al versículo 7. Dice: cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Estaban enviando una noticia a Jesús y había un problema en el cual Jesús tenía que intervenir y tenía que venir a casa de María, de Marta y de Lázaro. Y dice: cuando yo pues que estaba enfermo, le fueron a decir a Jesús, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 7 dice: luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. No sé si tú has sentido, y quiero tocar el punto número 2, no sé si tú has sentido que cuando más necesitas a Jesús, más se tarda. No sé si tú has sentido y dices: Jesús, estoy metido en un problemón, estoy metido en una situación, mi vida no está yendo como yo quiero. Jesús, yo necesito una intervención. Y tú sabes cuál es la razón por la cual estás clamando, y tú sabes dónde está la respuesta, y vas donde está la respuesta y empiezas a clamar. Te levantas un día tal vez con una fe y dices: yo sé que algo va a suceder en casa, yo sé que algo va a suceder en mis finanzas, yo sé que Jesús va a intervenir esta tarde, y parece que Jesús no llega. ¿Te has levantado un día así? ¿Te has levantado un día cuando dices: los médicos han dicho meses de vida, y parece que Jesús no interviene? Cuando más le necesitamos, parece que Jesús se tarda. Porque a veces estamos convencidos de que Jesús lo puede hacer, pero no sucede nada. El problema está allí. Tal vez el matrimonio va en decadencia. Tal vez tu hijo está más hundido que nunca en las drogas. Tal vez tus finanzas, no solamente has perdido el trabajo, sino han venido deudas por no tener cómo mantenerte. Sabes, yo me he sentido así a veces. Y no es un reclamo el que tú te sientas así. Pero parece que cuando lo más lo necesitas, Jesús dice: tranquilo, tengo que arreglar unas cosas por este rumbo. Entiendo lo que estás pasando, entiendo tu situación, pero yo nunca llegaré tarde a una vida. Yo quiero decirte algo muy importante. Un día David hizo esta oración y dijo algo. Dijo: en el día de la batalla cubre mi cabeza. Dijo: en el día de la batalla cubre mi cabeza. Lo que estaba diciendo David era esto: en el día de la batalla cubre mi mente, porque mi mente va a pelear contra lo que hay en mi corazón. Porque cuando hay un problema, tú sabes que tu corazón dice: vamos a salir adelante, pero tu mente dice: demuéstramelo. Porque cuando hay una situación económica, tu corazón dice: nos podemos volver a levantar. Y tu mente te dice: no estás viendo todas las deudas que tienes. Porque cuando hay una enfermedad y la enfermedad tocó a tu vida, tocó a un familiar, simplemente tú dices: en mi corazón yo sé que Dios tiene el poder, pero tu mente dice: ¿dónde está? Y David aprendió esta oración, y es algo que tú y yo debemos de aprender. En el día de la batalla cubre mi cabeza, porque mi mente va a pelear contra lo que hay en mi corazón. Porque con el corazón se cree para justicia,
¿Por qué a veces Jesús se tarda? ¿Por qué a veces Jesús se tarda? Yo quiero llevarte al punto número 3 y quiero que vayas conmigo al versículo 17 al 32. Dice Juan 11, 17 al 32, ahí mismo dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, ¿qué? Mi hermano no hubiera muerto. Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree no morirá eternamente. Dice, ¿crees esto? Dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Dice, habiendo dicho esto, llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Dice, ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, ¿qué? ¿Cómo 2 personas repiten la misma palabra en diferentes momentos? Llega Marta y le dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella se va y le habla a María y le dice, el maestro te llama. Y María llega y le dice las mismas palabras. Si tú hubieses estado aquí, él no hubiera muerto. ¿Por qué crees que le dicen las mismas palabras? Para que 2 personas digan lo mismo es porque en casa se estuvo hablando algo. Y el tercer punto que quiero tocarte es cuida lo que oyes y cuida lo que hablas. Cuando tú entiendes esta historia, dice que al principio, había en una aldea unas personas llamadas Marta, María y Lázaro. Amigos, eran los amigos de Jesús. Es decir, historiadores dicen que en otras ocasiones, la Biblia te habla que en otras ocasiones Jesús pasaba a la aldea de Marta y María y Lázaro a estar allí un momento. Y cuando Jesús llegaba era porque eran sus amigos y él tenía una relación, y Jesús se podía sentar. En una ocasión dice que alguien está sirviendo, en otra ocasión dice que alguien le lava sus pies. Y esto es algo interesante porque ellas podían sentarse con Jesús, con el maestro. Ellos podían entender lo que Jesús hacía. Tal vez ellas podían estar allí y Jesús le empezaba a decir lo que él había hecho. Ellas podían decir, wow, ¿a poco Jesús sanaste a un paralítico? Y Jesús le podía decir, sí. Y Jesús dice, yo fui a una región y había un endemoniado y fue libre. Por el poder del Espíritu Santo fue libre. Y ellas se quedaban asombradas y decían, wow, todo esto hace Jesús y está sentado con nosotros a la mesa. Y esto es algo interesante, porque cuando algo pasa en nuestra vida, ya no vemos a aquel Jesús que puede hacer milagros. Ahora entendemos que lo que estamos pasando es más difícil. Tienes que cuidar lo que hablas y lo que oyes. Hay gente que te va a decir, renuncia. Tienes que resignarte. Yo nunca me voy a resignar a ver el poder de Dios en mi vida y en la vida de mi familia. Nunca me voy a resignar. Cuida lo que oyes.
Va a haber gente que te dice, sí, pero es que a mí también me pasó esto y Jesús no hizo nada. Sí, pero nosotros también tantos años llevamos en escasez. Cuida lo que hablas en casa, porque así como en casa se alimenta la fe, en casa también puedes bajar la fe de todos. Las mismas palabras le dijeron a Jesús en diferentes momentos, porque algo se estaba hablando en casa, donde Jesús antes tenía el poder, pero ahora ya no puede hacer algo por ellas. Versículo 35. Versículo 35 dice Jesús que, y me encanta esto a mí, porque hay muchas historias y mucha gente está tratando de investigar por qué Jesús lloró. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero sabes, me encanta esta relación que alguien pone. A Jesús le duele que los que se han sentado con él a la mesa no crean que tiene el poder para hacer algo. Es decir, tú y yo a veces hablamos de lo que Jesús ha hecho en otras personas, cómo levantó un matrimonio. Es más, las buenas nuevas tú vas y las cuentas, pero cuando se trata de ti, no crees que tiene el poder para levantar tu familia. Cuando se trata de ti, no crees que tiene el poder para restaurar tu matrimonio, para sacar a tu hijo de un centro de rehabilitación, para sacar a tu hijo de las drogas. Podemos hablar de un Jesús que tiene poder en la gente, pero nos cuesta hablar de un Jesús que puede hacer un milagro en nosotros. Y Jesús, al ver la incredulidad de Marta, María, él se conmueve. Porque cuando él pasaba anteriormente, él les podía contar y ellas estaban asombrados de lo que él hacía. Y Jesús se quebranta y Jesús llora. Me interesa algo que está aquí en este versículo. Y quiero decirte algo muy importante. Punto número 5, si lo pueden poner. Jesús confronta a Marta. Jesús confronta a Marta. Y quiero que vayas conmigo. No sé si los músicos me pueden ayudar. Estoy por terminar. Versículo 38 y versículo al 40 dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Le lanzo una pregunta y quiero que tú entiendas algo. Cuando Jesús, a mí me encanta cómo es Jesús, porque cuando Jesús te lanza una pregunta no es para saber la respuesta. Tú crees que Él no sabe lo que vas a contestar. Cuando Jesús te lanza una pregunta es para que tú mismo veas qué hay en tu corazón. Y Jesús le lanza una pregunta a Marta. Y Jesús quiere que entienda qué hay en su corazón. Y le dice, ¿acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sabes por qué lanza Jesús esta pregunta? ¿Sabes por qué Jesús le empieza a lanzar estas preguntas a Marta? Porque Marta tenía mucho conocimiento, pero creía poco. Y parece que hoy en día la iglesia en la que estamos, hoy en día en la iglesia general, no estoy hablando de un local, sino estoy hablando de la iglesia general, parece que tenemos tanto conocimiento, pero creemos poco.
Hoy estamos tan llenos de información. Hoy podemos buscar algo que nadie ha buscado y creemos que por estar buscando y acumulando información algo puede suceder. Yo quiero decirte algo muy importante: no estés tan solo lleno de conocimiento, sino cree en tu corazón lo que Jesús puede hacer. Porque Marta viene y Marta anteriormente se encuentra con Jesús y le dice: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Marta le dice varias cosas y le dice: yo creo que tú eres el Hijo. Es decir, yo creo en la doctrina del Hijo de Dios. Y le empieza a decir: sí, yo creo en la doctrina de la resurrección. Sí, yo creo en la doctrina de la oración, porque todo lo que pidieras al Padre, Él te lo dará. Pero ya no creo que tú puedes hacer algo aquí, porque estaba lleno de conocimiento, pero su corazón ya no creía. Y parece que en la iglesia de hoy en día creemos tanto, tenemos tanto conocimiento, pero creemos poco. Creo en la oración, vengo a la oración, pero a mi hijo lo maldigo y digo: tú nunca vas a cambiar. Wow, ¿qué estamos creyendo? Venimos juntos al culto, a una reunión, pero en casa tú no eres para mí ni yo soy para mí. Creo que todo este matrimonio se ha acabado, porque tienes tanto conocimiento, pero crees poco. Y Jesús le lanza una pregunta a Marta: ¿acaso yo no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Quiero que examines, Marta, qué hay en tu corazón realmente. En otra ocasión a alguien le lanza esta pregunta y dice: ¿crees? Inmediatamente alguien le dice: creo. Pero se da cuenta al decir la palabra lo que había en su corazón y dice: ayuda a mi incredulidad. ¿Qué hay realmente en tu corazón? ¿Realmente estás fundamentado en aquel que no se mueve? Y yo quiero ir al versículo 41 y 43 y yo quiero que te pongas de pie un momento. Terminamos con esto. Y este es el último punto que quiero ver. Quiero que vayas conmigo allí, si lo pueden poner en el versículo 41 al 43. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor. Dice: para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ¿qué? Ven fuera. Quiero decirte algo muy importante sobre esto. Hay áreas en tu vida que simplemente necesitan una intervención de Jesús. Hay áreas en tu vida que no solamente están dormidas. Por un momento le dicen a Jesús: si Lázaro duerme va a despertar, y él dice: no está dormido, realmente está muerto. Y quiero decirte que muchas de las áreas a veces en nuestra vida pensamos que están dormidas. Y tú piensas que simplemente un día con cualquier cosa tú las vas a despertar, pero has intentado despertar a lo mejor tu matrimonio, has intentado despertar a tus hijos que se han perdido, has despertado tus finanzas y le has echado ganas y has dicho algo, has intentado tantas cosas y tú entiendes algo hoy en día, que tú no tienes el poder para despertarlas. Y es por eso que hoy yo te digo algo: necesitamos una intervención de Jesús en esas áreas que están muertas.
Pero tú tienes que presentarle esa área a Jesús. ¿Qué área está muerta hoy en día en tu vida que necesita que Jesús la resucite? Tal vez es tu relación con Dios. Ya no eres como antes. Estás lleno de momentos, pero no tienes relación. Tal vez dices, mañana me voy a levantar a orar y ser como antes, y no has podido despertar esa área espiritual. Y te vas vacío de este lugar nuevamente. Nunca va a ser tarde para que Jesús resucite algo que pensabas que ya estaba muerto. Porque si estamos seguros de algo, es que Jesús nunca llega tarde a una vida que le clama. Si estamos seguros de algo, es que Jesús nunca llega tarde a una vida que le clama. Clama a mí y yo te voy a responder. No dijo, tal vez te responda, tal vez intervenga. Dijo, clama a mí y yo te voy a responder. Y Él nunca ha fallado una palabra. Él no es hombre como tú y yo para que Él falle a su palabra. Pero necesitas presentarle esa área que no solamente duermes, sino que tal vez ya está muerta. Quiero hacer un paréntesis para aquellas personas que han perdido a alguien. Jesús no llegará tarde en resucitarlas, porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. Yo entiendo este principio con lo que hemos atravesado en lo largo de mi vida. Cuando hay una pérdida en casa y tú no entiendes por qué, yo entiendo que aún en eso Jesús no llegó tarde. Yo no puedo cuestionar por qué. Yo no puedo cuestionar por qué no sanó. Pero yo sí le digo a Dios, y ahora entiendo después de años, que Él nunca llegó tarde a esa vida. En una ocasión está alguien que Dios lo usa, un predicador muy famoso. Hablo famoso en cuestión de redes, en cuestión de que ha ido a muchos lugares. Y está ese predicador y su nieta enferma, y Dios lo usa ese predicador en sanidad. Y cuando él ora por la niña de 4 años, simplemente no sana. Y la niña muere a los días. Y él le dice a Dios, ¿por qué si tú me usas? ¿Por qué si yo creía en ti? Y Dios viene a responderle a su corazón y le dice, porque tú no sabías el futuro que ella tenía. A veces Jesús también tiene una última oportunidad para salvar y la va a aprovechar al 100%. Tú no sabes lo que venía después. Él dijo, este es el tiempo y este es el momento y lo voy a aprovechar. Jesús nunca llega tarde.